Buen día, doctor. Sí, doctor. Bueno, hoy vamos a ver si tenemos tiempo, aneurisma de aorta abdominal, diarrea aguda y algo de enfermedades isquémicas intestinales, digamos las colitis isquémicas, las crónicas y las isquemias intestinales agudas, que forman parte de lo que antiguamente nosotros llamábamos una bolilla del programa. Otros dirían una bolilla, pero eso que dicen una bolilla dicen que llueve. Yo digo bolilla y llueve. Entonces, así que vamos a comenzar con este tema, ¿no? Aneurisma de aorta abdominal. Bueno, fíjense ustedes que lo llaman el asesino silencioso, desde hace mucho tiempo, digamos, tanto así que si uno se pone a pensar, uno de los genios de la humanidad se murió por una ruptura de un aneurisma abdominal, que es una de las complicaciones de esta patología, si se quiere, ¿no? Que Albert Einstein murió por una ruptura de un aneurisma. Y tiene una mortalidad muy alta cuando está roto, ¿no? O cuando se complica. Una de las complicaciones, la complicación más frecuente es la ruptura, ¿no? Bueno, como concepto, como definición, podríamos decir que se define como aneurisma el hallazgo de una dilatación arterial mayor del 50% del tamaño normal del vaso considerado. Digamos que eso desde el punto de vista anatomopatológico. Desde el punto de vista clínico, una dilatación de 30 milímetros o mayor se denomina aneurisma. ¿Por qué 30 milímetros o mayor? Porque fíjense ustedes que Disculpen. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sí, no, ahora estoy ocupado. Después... Perdón, ahora no va a molestar más el teléfono. Bueno. Me había olvidado apagar. Entonces, fíjense ustedes que en los pacientes mayores de 70 años el diámetro máximo normal de la aorta es de 21 milímetros. O sea que aumenta alrededor del 50% del tamaño, de 30 milímetros mayor. Estamos hablando de que hay una dilatación y esa dilatación es patológica, ¿sí? Por eso se llama aneurisma, ¿está? Y 19 milímetros en la mujer. Ese sería el diámetro aceptado como normal en hombres y en mujeres a los 70 años. O sea que este es el concepto que tenemos que tener. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que pasa para que comience a dilatarse la pared, ¿no? Y a agrandarse la luz? Hay infiltrado en la pared del vaso por linfocitos y macrófagos. Son 4 elementos que tenemos que tener en cuenta: la destrucción de la elastina. Ahí está, destrucción de la elastina y del colágeno en la media de la adventicia, o sea que hay infiltración por linfocitos y macrófagos, destrucción de la elastina, que es lo que mantiene la luz de la aorta, digamos, y cualquier vaso, ¿no? Más aún la aorta, que mantiene el diámetro en los calibres normales, pérdida de células del músculo liso con adelgazamiento de la capa media, y ahí está, cuando pierde la célula del músculo liso y la capa media comienza a adelgazarse solo por la presión intraarterial comienza a dilatarse, y obviamente a partir de ahí comienza a aparecer la neovascularización, ¿sí? Fíjense ustedes, esto es lo que pasa y pasa en todas las paredes. Y fíjense ustedes que la disección del aneurisma aórtico abdominal es mucho menos frecuente que la disección de la aorta torácica. La disección de la aorta torácica sí ocurre, pero es porque hay un desplazamiento de la íntima y digamos una ruptura de la íntima y se despega de la capa media, mientras que en la aorta abdominal, por debajo del diafragma y más aún por debajo de las renales, de las arterias renales, ocurren este tipo de eventos anatomopatológicos y fisiopatológicos, que son los que dilatan con todas las capas de la arteria. Entonces, aumenta el diámetro y es lo que nosotros consideramos como aneurisma.
Y ahora vamos a ver cuáles son algunos tipos de aneurismas que podemos ver. Bueno, podemos ver los fusiformes, que es cuando hay una dilatación uniforme de todas las capas de la aurícula, de la aorta abdominal, y habitualmente suelen ser simétricos y no tienen cuello, como se denominan, que ahora vamos a ver que los saculares sí tienen cuello, son asimétricos, ¿no? Y hay una dilatación de una parte de la pared, entonces hacen como un globito, así en una de las partes, y tienen un cuello, ¿no? que separan de la luz de la aorta, ¿no? Y después tenemos los pseudoaneurismas, que esto habitualmente ocurre cuando hay una disrupción ya sea de la capa de la media, ¿no? de la aorta, y sale en forma de un hematoma, ¿no? por una efracción de la pared con revestimiento del endotelio, y después este hematoma queda al lado de la arteria, por eso se llama un hematoma paraarterial, ¿no? Acá lo que hay habitualmente, hay una cavitación de coagula, se organiza, comienza la lisis, hay una cavitación y una comunicación con la luz, ¿no? Con la luz del vaso, digamos, en este caso de la aorta, y los órganos vecinos le forman como una pared. Se llama pseudoaneurisma porque no tiene paredes propias, las paredes las forman todo lo que son los otros órganos intraabdominales y no está formada por las tres capas de la arteria, tiene nada más que una sola. Bueno, esta es la forma en la cual se suelen ver. Fíjense ustedes, esto es un aneurisma, la dilatación patológica, ¿no? Que habitualmente ocurre por debajo de las arterias renales, se suele romper, puede a veces comprometer la dos ilíacas, a veces compromete una sola ilíaca, a veces no compromete las ilíacas, pero sí la dilatación, esta vendría a ser una dilatación fusiforme, ¿no? Esto es lo que se ve, fíjense ustedes, lo mismo, acá esto ya está, esto es la prótesis, la endoprótesis que le ponen como para cuando se rompe. Esto mismo se llama prótesis del pantalón, en este caso, yo supongo que se debe llamar así, una reconstrucción de una ruptura. Desde el punto de vista de la epidemiología, bueno, las personas que más frecuentemente tienen esta patología son las personas mayores de 60 años, ¿no? Y más frecuentemente ocurre en hombres que en mujeres, ¿no? Y bueno, la mayoría son de etiología aterosclerótica y de ubicación por debajo de las arterias renales. Eso es clave al momento de definir una conducta quirúrgica y la evolución posoperatoria, sobre todo en los que tienen, complicaciones, los que tienen ruptura. ¿Está? Bueno, pueden extenderse, dijimos, hacia ambas arterias ilíacas en el 70% de los casos, bueno, según la fórmula. Los aneurismas son fusiformes en el 75% y afectan toda la circunferencia del vaso. Bueno, son saculares que tienen cuello, ya habíamos dicho eso, ¿no? Y bueno, estos últimos, los que tienen cuellos o los saculares, son los que suelen ubicarse por arriba de la arteria renal, ¿sí? Por arriba de las arterias renales. El problema cuando está por arriba de las arterias renales es el reemplazo quirúrgico de ese segmento de la aorta, porque hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la isquemia renal que se puede producir. Bueno, desde el punto de vista clínico, esto habitualmente la mayoría son asintomáticos. Fíjense ustedes, el 75% de los pacientes son asintomáticos y se pueden encontrar como un hallazgo a la semiología cuando consulta por cualquier otra patología o cualquier otro signo o síntoma abdominal. En el momento de nosotros le ponemos boca, digamos, le acostamos de cúbito dorsal, boca arriba, descubrimos el abdomen y miramos el abdomen y ahí comenzamos a ver una tumoración que late y expande, o un abdomen que tiene una conformación distinta con algo que late y expande en el epigastrio. Eso es un aneurisma. Comenzamos a palpar y prácticamente eso es, o sea que hay una masa pulsátil, ¿no? En determinadas posiciones corporales, sobre todo en el cúbito dorsal, y bueno, ocasionalmente el diagnóstico se hace por la laparotomía o otras patologías, es decir, a veces se le va a intervenir con una colecistectomía o con una colecistitis o una apendicitis, y en el momento de mirar dentro del abdomen se ve
la dilatación aórtica, digamos, ¿no? Los pacientes sintomáticos, ¿cuáles son los síntomas que pueden tener? Bueno, dolor epigástrico lumbar, masa pulsátil dolorosa a la palpación, es decir, dolor abdominal con masa abdominal que late y expande, y lo más probable es que sea un aneurisma abdominal roto, ¿no? Así que, y shock de reciente inicio. Clave eso desde el punto de vista del diagnóstico diferencial de los abdómenes agudos. Es decir, ¿cuál es el cuadro clínico típico de la complicación del aneurisma? Y es dolor abdominal con shock de rápida evolución, y tumoración abdominal que late y expande. Bueno, también puede tener síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, pérdida de peso. Bueno, sobre todo en los aneurismas que tienen gran tamaño suelen dar este tipo de sintomatología. A veces se asocia cuando hay trombosis intraaneurismática, digamos, y desprendimiento de émbolos, puede llegar a tener eventos isquémicos de miembros inferiores, suele ser raro, pero no es imposible que ocurra, ¿no? Y lo más frecuente es el hallazgo de una masa pulsátil umbilical o supraumbilical que se palpa, bueno, cuando el diámetro de la aorta supera los 4.5 centímetros. Ojo que es clave, o sea, son claves estas dimensiones, ¿no? Acuérdense de las dimensiones, porque decimos que se palpa cuando una masa pulsátil periumbilical, supra o infraumbilical, es habitualmente cuando el diámetro de la aorta supera los 4.5 centímetros. Y acuérdense, y ya vamos a ver enseguida cuáles son los diámetros que se consideran para hablar de probabilidad de ruptura, digamos, o complicación. Bueno, desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? A veces le hacemos una directa de abdomen por alguna otra circunstancia y podemos llegar a ver en la directa de abdomen, ¿no?, contornos aneurismáticos, la calcificación, borramiento de la silueta de músculos, bueno, de los psoas ilíacos cuando hay sangrado, sin duda, cuando hay sangre extravasada del aneurisma, en ese caso ya hablamos de una complicación, el borramiento de los psoas, y se enmarca las calcificaciones de la aorta abdominal, ¿no? Eso es lo que se puede ver en la directa de abdomen, y obviamente para confirmar el diagnóstico se utiliza mucho o la ecografía o la tomografía con contraste. Ojo, el contraste, siempre tenemos que tener cuidado cuando hacemos un contraste iodado de la función renal. Ustedes cuando estudian imágenes, seguramente una de las contraindicaciones que le van a decir, una de las contraindicaciones de los contrastes iodados es la alteración de la función renal, ¿no? Entonces, la ecografía abdominal, uno de los métodos diagnósticos se utiliza para confirmar el diagnóstico, ¿no? Un estudio que se hace inicialmente, nos permite apreciar la existencia del saco aneurismático y sus características. Se pueden dimensionar, es decir, medir bien el diámetro, ver si tiene o no tiene trombo intraluminal, o si hay extravasación de sangre. Pero sí, las dimensiones y la presencia de trombo se ven muy bien con la ecografía abdominal. La tomografía con contraste en paciente estable brinda información precisa sobre su tamaño y sobre la extensión, fundamentalmente, si compromete o no compromete las renales. Con la ecografía hoy día también se puede ver si compromete o no las renales, con el Doppler se ve perfectamente bien. Bueno, fíjense ustedes esto. A modo de referencia, la relación entre el diámetro aórtico abdominal y el cuerpo de la tercera lumbar es menor o igual a 0,4. Pero cuando la relación llega a 0,8, el aneurisma mide más de 4 centímetros. O sea que esto hay que comparar el diámetro de la aorta con el cuerpo de la tercera lumbar. Cuando es más de 0,8, seguramente que el diámetro del aneurisma mide más de 4 centímetros. Y cuando mide más de 4 centímetros, la probabilidad de ruptura es muy alta. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener un aneurisma? La ruptura es la complicación más frecuente, ¿sí? La incidencia de la misma va a estar en relación directa con el tamaño del aneurisma, siendo elevada cuando el diámetro supera los 6 centímetros. Habitualmente, la indicación quirúrgica es
en los pacientes que tienen una evaluación prequirúrgica adecuada, un estándar y una condición de vida y una calidad de vida adecuada, y tienen alguna condición que, por ejemplo, tiene más de 4 centímetros, más de 5 centímetros de indicación quirúrgica, aunque no esté complicado, eso es clave, ¿no? Porque la probabilidad de ruptura es muy alta cuando tienen esa particularidad, digamos. Bueno, ¿cuáles son los factores que favorecen el desarrollo del aneurisma? Digamos, de alguna manera la hipertensión arterial, el EPOC, el tabaco fundamentalmente, la edad avanzada, el sexo masculino, antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal y calcificaciones arterioscleróticas. Pero ustedes se fijan acá, la hipertensión y el tabaco, más el sexo y la edad, son los factores de riesgo mayores para tener calcificación y arteriosclerosis. Así que esto no estamos agregándole nada nuevo a lo que nosotros conocemos desde el punto de vista de factores de riesgo para enfermedad arterial oclusiva o enfermedad isquémica de alguna manera. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener el aneurisma? La ruptura es la complicación más frecuente. Es importante, el 40% del aneurisma, fíjense ustedes, 40% de más de 6 centímetros de diámetro tienen posibilidad de romperse dentro del año. O sea que 1 de cada 2 se van a romper dentro del año. Esta es la complicación más frecuente y por lo tanto los que tienen 5 centímetros o más hay que indicarle desde el punto de vista médico, ¿no? La corrección del aneurisma por la sencilla razón de que se va a romper. Y cuando se rompen los aneurismas, la mortalidad es muy alta. Creo que tengo por acá un slide y ahora vamos a conversar. Otra de las complicaciones es la fístula aortoentérica, la fístula aortovenosa, las infecciones, puede ser una aortitis, ¿no? O trombosis y eventos isquémicos de miembros inferiores. Estos pueden ser todas las complicaciones. Y acá está, desde el punto de vista terapéutico. Fíjense ustedes que en caso de las complicaciones el tratamiento generalmente es quirúrgico, ¿no? Ya sea endovascular o a cielo abierto. La ruptura del aneurisma se asocia con una elevada mortalidad, esto es clave. Algo más del 50% de los aneurismas rotos no llegan al quirófano. O sea que más de la mitad se mueren antes del diagnóstico, inclusive muchos. De los operados sobreviven el 50%, por ende la mortalidad global de los aneurismas de aorta abdominal anda alrededor del 75 a 80%, aneurisma aórtico abdominal complicado. ¿Está? O sea que una mortalidad muy alta. Por eso es que tenemos que indicarle, hacer la indicación de corrección o de plástica, ¿no? Antes de que se complique. ¿Y cuándo antes de que se complique? Cuando tiene más de 5 centímetros de diámetro, ¿no? Pero fíjense ustedes, en cambio, la mortalidad de la cirugía electiva aneurisma no roto es inferior al 5%. Es casi como la mortalidad de una colecistitis, de una colecistectomía. Por lo tanto, no es muy difícil de entender la indicación quirúrgica cuando sabemos que la probabilidad de que se rompa es muy alta, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, en consecuencia, son pasibles de cirugía electiva los aneurismas con diámetro mayor a 5 centímetros. Ya, aneurisma abdominal con diámetro mayor a 5 centímetros, hay que hacer la indicación quirúrgica. Define el paciente, si quiere o no, ¿no? Los aneurismas sintomáticos, independientemente del tamaño, ¿qué síntoma? Y bueno, el dolor es uno de los síntomas. El otro de los síntomas es, bueno, los que presenten una expansión más de 0,5 centímetros en los controles semestrales. Es decir, sabemos que tiene una dilatación aneurismática, un aneurisma fusiforme, y tiene 3,5 centímetros. Cada 6 meses, o según si tiene 3,5, por ahí cada año, se le hace una ecografía y se ve lo que crece durante el año anterior o durante los 6 meses. Después de los 4 centímetros, cada 6 meses, la ecografía de control. Y si crece más de 5 centímetros de diámetro, en 6 meses tiene indicación quirúrgica, porque probablemente aumente mucho más en los próximos 6 meses y o se rompa en los próximos 6 meses. Bueno, los aneurismas saculares, bueno, ya que habitualmente presentan infección, suelen ser aortitis, ¿no? O arteritis, los que se asocian con enfermedad de miembros inferiores, es decir, a los que tienen o eventos embólicos o si tienen vasculopatía
oclusiva en miembros inferiores, y aquellos, bueno, que tengan complicaciones trombóticas o embólicas. Estos son lo que tienen que indicarse la cirugía electiva. Pero hay que hacer hincapié en este, sobre todo, en el aneurisma aórtico abdominal con pocos síntomas o sin síntomas, pero que tenga más de 5 centímetros de diámetro, o aquel que en los controles seriados semestrales ecográficos tiene una tasa de crecimiento de más de 0,5 centímetros por 6 meses. Esto hay que hacer la indicación quirúrgica de plástica. Así que ahora vamos a otro tema, un tema que es bastante, no muy lindo, depende cómo uno lo tome, pero es muy interesante desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Vamos a hablar de las diarreas. Cada individuo tiene digamos que una fisiología particular, ¿no? Y dentro de esa fisiología particular está nuestro hábito evacuatorio, ¿no? Y las características de la materia fecal que emite cada uno, digamos. Siempre hablando de lo fisiológico normal, no de los que tienen determinadas alteraciones funcionales, como por ejemplo algún tipo de malabsorción, como por ejemplo alguna enfermedad inflamatoria intestinal, eso por ahí. Pero aún así, esos también tienen sus características particulares, ¿no? Entonces, cada individuo tiene una fisiología particular y un hábito evacuatorio particular. Ahora vamos a ver qué podemos decir de la diarrea, ¿no? Son emisión de heces líquidas de menor consistencia, acompañado ordinariamente de un incremento en la frecuencia del ritmo intestinal, ¿no? Esto es la definición. También este término expresa una alteración en la función normal del intestino y se acompaña de un exceso de contenido de agua. El contenido de agua en las heces son alrededor de 200 centímetros cúbicos, que es el peso de la materia fecal diaria, digamos, ¿no? Y para hablar de diarrea aguda tenemos que decir que lleva menos de 3 semanas. Esto es para tener una idea del volumen de líquido que secreta cada una de las porciones de nuestro intestino, ¿no? Fíjense ustedes, el duodeno, 8 litros más o menos de líquido, a 10, el colon, fíjense ustedes, y lo otro es lo que es, digamos, sodio y potasio. Y esto, fíjense ustedes que la deposición después de alrededor de 10 litros de líquido de secreción diaria es nada más que 100 o 200 centímetros cúbicos de agua. O sea que se absorbe todo lo que el intestino secreta para producir su función o para cumplir su función normal, todo se vuelve a absorber en agua y en nutrientes, obviamente, ¿no? Si uno quiere medir la osmolaridad de las disposiciones, fíjense ustedes, es 250 miliosmoles, perdón, 290 miliosmoles. Y eso es exactamente igual a la osmolaridad del plasma. ¿Sí? También es una cosa clave a tener en cuenta. Bueno, también podemos decir como objetivo que la diarrea es cuando la deposición supera los 200 gramos en 24 horas o más de 10 gramos por kilo de peso en 24 horas. El concepto clínico de diarrea, deposición en consistencia disminuida, aumento de la frecuencia, generalmente más de 3 veces al día, puede asociarse a evidencia de lesión estructural, ¿no? De lesión estructural del intestino, o sea, si hay lesión estructural del intestino, seguramente va a contener sangre, pus, puede tener dolor abdominal, ¿sí? Y también podemos juntar a este concepto, digamos, la eliminación demasiado rápida de heces demasiado líquidas. Esto sería un concepto grande de diarrea. La definición que yo he encontrado que más me gustó en los libros de gastroenterología es que para mí incluye a todas las personas, ¿no? Diarrea es el cambio en el hábito intestinal normal de una persona
O sea que cuando hay un cambio en el hábito intestinal normal de una persona, con aumento en el número de evacuaciones diarias, disminución en la consistencia de las heces o ambas. Es decir, ese es el concepto que nos tiene que quedar, porque van a leer en los libros distintos conceptos de diarrea, pero para mí este es el concepto que más se acerca y es más universal, digamos, ¿no? Bueno, hay personas que evacúan 2 veces por día, otras que evacúan 3 veces por día, otras que evacúan 3 veces por semana. Es decir, la que evacúa 3 veces por semana de pronto comienza a ir todos los días y seguramente va a aumentar el número de posiciones y va a aumentar la cantidad y disminuye la consistencia. Así que ya podemos comenzar a hablar de diarrea en ese caso, porque es el cambio en el hábito intestinal normal de una persona con aumento en el número de evacuaciones diarias o disminución de la consistencia de la heces o ambos, ¿no? O aumento en el peso de las evacuaciones, más de 200 gramos por día. Fíjense ustedes que la primera parte del concepto es muy abarcativo y es lo que yo creo que nos tiene que quedar claro, digamos, al momento de interrogar acerca de cuándo podemos definir diarrea en un individuo, ¿no? Bueno, aumento de la frecuencia más de 3 días o una evacuación con sangre, fíjense ustedes, disminución de la consistencia, aumento de la frecuencia y disminución de las consistencias, ¿está? O cuando tiene materia fecal de más de 200 gramos por día, y estos son conceptos evolutivos que son interesantes al momento de comenzar a pensar en algo distinto a lo que es habitual, digamos, ¿no? Para comenzar a pensar en la malabsorción, los síndromes malabsortivos. Por ejemplo, la diarrea aguda dura menos de 14 días. La diarrea persistente entre 15 y 30 días y la crónica más de 30 días también. Este es el concepto también que me gusta más porque es lo que se ve en la mayoría de los libros de gastroenterología y lo de medicina interna, perdón, que son un poquito menos exigentes respecto a los conceptos, de acuerdo al tiempo de evolución, diarrea aguda y diarrea crónica. Diarrea aguda, menos de 3 semanas, crónica de más de 3 semanas. ¿Por qué? El problema es que todas las diarreas, vamos a suponer tomar las diarreas crónicas, en algún momento comenzaron, ¿sí? Y vamos a ver el concepto, y comenzaron a la semana, lo tomamos como agudo, pero vamos a ver el concepto de diarrea aguda que vamos a mirar ahora, y esto sí es lo que me interesa que vaya quedando, digamos, como aprendizaje. No, la diarrea aguda pueden ocurrir por infecciones, por fármacos o por enfermedades inflamatorias. Cualquiera de estas 3 cosas pueden ocurrir las diarreas agudas, ¿no? Las infecciones pueden ser bacterianas, virósicas, micóticas, por protozoos, por el minto, por parásitos o por toxinas bacterianas, ¿no? Las diarreas agudas por infecciones, bueno, salmonella, shigella, campylobacter jejuni, Vibrio, el cólera, la Escherichia, enteropatógena, el Clostridium, la Yersinia. Las virósicas, los rotavirus, bueno, el Norval, los virus de la hepatitis A y B y algunos adenovirus pueden producir. De hecho, está descrito como que una de las manifestaciones clínicas del coronavirus es la diarrea, ¿no es cierto? La diarrea micótica, las cándidas, algunos histoplasmas, la giardia, ¿no? La entamoeba el Clostridium, ¿no? El Cryptosporidium. Los enmiltos, bueno, el trichura, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercolaris son los que más frecuentemente producen. Y las diarreas, bueno, la toxina, la intoxicación por alimentos, la del estáfilo y la del Clostridium son las más frecuentes, ¿no? También la de la Escherichia coli, y también se puede ver en algunas circunstancias la diarrea por Clostridium difficile. Las diarreas no infecciosas, también llamada tóxica, puede ocurrir por intoxicación por arsénico, el hidroarsenicismo crónico regional endémico, eso forma parte, digamos, de la intoxicación crónica. La aguda sí produce diarrea, el plomo, la intoxicación por plomo, mercurio y algunos hongos, setas. Bueno, las causas dietéticas, ¿no? Dentro de la no infecciosa, alimentos irritantes, bueno, alcohol. Ya, bueno, el alcohol puede ser como una carga aguda con irritación o puede ser una carga crónica con disfunción pancreática crónica
con insuficiencia pancreática y diarrea crónica malabsortiva con esteatorrea. Con la colchicina, algunos alcalinos magnesios, algunas sales biliares, las prostaglandinas orales, algunos AINE pueden dar diarrea, ¿sí? Y bueno, y después tenemos la diarrea del restaurante chino. Bueno, algunos sustitutos del azúcar no absorbible, como el sorbitol o el manitol, y otras causas como las apendicitis, las diverticulitis, las hemorragias gastrointestinales pueden aumentar el ritmo evacuatorio y la consistencia de la heces. Bueno, algunas enfermedades autoinmunes, la púrpura sonengeno, ¿no? El síndrome Stevens-Johnson, la enterocolitis pseudomembranosa. Estas son causas no infecciosas de diarreas agudas. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo podemos diferenciar o dividir las diarreas? En dos grandes grupos. Las diarreas inflamatorias o sanguinolentas y las acuosas. Esto desde el punto de vista clínico, las diarreas, y esto es clave al momento de interrogar porque hay que preguntarle a las personas, ¿no?, las características de la materia fecal para saber o para tener una idea de qué tipo de diarrea estamos por asistir, ¿no? Desde el punto de vista clínico pueden ser inflamatorias o sanguinolentas o acuosas. Y acá aparecen dos grandes síndromes, ¿no? Síndromes clínicos diarreicos, que son las diarreas inflamatorias, se caracterizan por presentar, esto es clave, heces de pequeño volumen, se va muchas veces acompañado generalmente de sangre, tenesmo rectal, fiebre y dolor abdominal. Diarrea inflamatoria, heces de pequeño volumen, habitualmente acompañada de sangre, moco, ¿no? Acompañada de sangre, moco, tenesmo rectal y dolor abdominal, ¿no? Suele existir una invasión microbiana en el colon. Esto puede llegar a ser equivalente a lo que se llama una colitis, ¿no? Suele existir una invasión microbiana del colon, bueno, por Shigella, Salmonella, Yersinia, ¿no? Clostridium difficile, pueden producir este tipo de diarrea. También puede ser una diarrea con esta característica no infecciosa, como por ejemplo, y estos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener. ¿Con quién está peleando Carla ahí? Quiso subir mi gato a la mesa y lo falté. Bueno, seguimos. Sí. Seguimos para distraernos 2 minutitos. Entonces, la diarrea inflamatoria puede ser infecciosa o puede no haber infección, ¿no? Y fíjense ustedes, las infecciones, bueno, Shigella, Salmonella, la Escherichia coli, Clostridium difficile, y las no infecciosas, que también son diagnósticos diferenciales de aquellas diarreas que tienen sangre y tenesmo rectal y dolor abdominal y fiebre inclusive, ¿sí? Diagnóstico diferencial, entonces, las infecciosas de estos gérmenes, las no infecciosas, la enfermedad inflamatoria intestinal, acá hablamos de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿no? La isquemia intestinal crónica habitualmente, ¿no? La sepsis y algunos fármacos, pero fundamentalmente estas dos entidades, es decir, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de la diarrea con sangre, poco volumen, con materia fecal con sangre, dolor abdominal y fiebre? Serían los famosos síndromes disenteriformes, ¿está? O la disentería, ¿está? Bueno, se tratan de diarrea exudativa, con ulceración y destrucción de la mucosa intestinal, disminución de la capa absortiva y pérdida de agua, electrolito, proteína, moco, sangre y derivados celulares, ¿no? Diarrea infecciosa, el mecanismo de producción, hay un mecanismo invasivo, una inflamación, bueno, afectan fundamentalmente al colon, lo habíamos dicho, ¿no? Producen los síndromes disenteriformes. ¿Ah? Síndromes disenteriformes. ¿Cuáles son las características del síndrome disenteriforme? Deposiciones frecuentes y escasas, ¿ah? Heces con moco, sangre, abundante leucocitos, fiebre, dolor abdominal, tenesmo rectal, y si nosotros tenemos
compromiso de la mucosa y la submucosa con invasión de la pared, habitualmente en el hemograma va a haber leucocitosis porque estamos viendo una infección o por lo menos una inflamación. ¿Queda claro del mecanismo y la clínica y los diagnósticos diferenciales de este tipo de diarrea, de los síndromes disenteriformes? Bueno, los gérmenes que pueden producir cuando hay infección, salmonella, shigella, y cuando no hay infeccioso, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa Crohn y isquemia intestinal crónica o colitis isquémica. Algunos fármacos también pueden producir. Bueno, el síndrome disenteriforme, te llegó tarde. Bueno, el síndrome disenteriforme entonces tiene esta característica: evacuaciones numerosas, compuestas por moco, sangre acompañada de fiebre, compromiso del estado general, dolor abdominal, cólico, pujo, tenesmo y sensación imperiosa. Bueno, tienen que conocer los sinónimos y conocer la terminología. ¿Saben lo que es el pujo? Y lo que son los pujos y el tenesmo. Bueno, esos son términos que ustedes tienen que manejarlos. Vamos a preguntar eso porque en el oral seguro que vamos a preguntar qué es el pujo para vos, y tienen que describir y definir bien, no comenzar a dar mira cambota porque seguramente porque no saben. Bueno, el mecanismo del síndrome disenteriforme entonces, obstrucción inflamatoria citolítica, bueno, hay destrucción inflamatoria citotóxica de la mucosa colónica, ¿no? Es el fundamento de su presentación. Diarreas, las inflamatorias eran la otra, estas son las acuosas. ¿Cuál es la particularidad de la diarrea acuosa? Tienen heces de gran volumen, puede estar precedido de náusea, vómitos y algunas veces dolores abdominales. Se produce por incremento de la secreción hidroelectrolítica y disminución de la absorción intestinal o ambos. Es decir, puede haber un aumento en la producción de secreción de jugos intestinales o disminución de la absorción por el aumento de la velocidad. Estas, acuérdense ustedes que las anteriores eran fundamentalmente el colon, ¿no? Esto, las afecciones especialmente en el intestino delgado. ¿Está? Diarreas acuosas son heces de gran volumen, ¿sí? Pueden tener náuseas, vómitos y cólicos, se produce por aumento de la secreción hidroelectrolítica, disminución de la absorción intestinal o ambos, la afectación fundamentalmente del intestino delgado, ¿no? Esta es la particularidad que a nosotros nos va a condicionar el cuadro clínico, que provocan la pérdida de grandes volúmenes de líquido por enterotoxina o por daño epitelial leve, por enterotoxina o daño epitelial leve. Y bueno, ante la presencia de una diarrea acuosa hay que estar alerta y pensar en gérmenes, que invaden la mucosa o tienen una mínima inflamación, o algunos virus, por ejemplo, algún enterovirus, o microorganismos que se adhieren al epitelio, pero no lo lesionan, como la Escherichia coli enteropatógena, algunos helmintos, algunos protozoos, ¿está? Shigella. El mecanismo de la diarrea, entonces, toxigénico, secretora o acuosa, actúan fundamentalmente en el intestino delgado, el cuadro fundamentalmente el secretor. Las diarreas son abundantes, mucho volumen y poca frecuencia, mientras que habitualmente no suelen tener fiebre, el hemograma no suele tener aumento de glóbulos rojos, suelen estar precedidos por vómitos y dolores abdominales, mientras es fundamentalmente el lugar de donde se produce la afectación al intestino delgado. ¿Está? Diarrea con mucho volumen y poca frecuencia. Las otras, las inflamatorias, o el síndrome disenteriforme, tiene diarrea con poco volumen acompañada de fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pujo y tenesmo. Y el hemograma con leucocitosis. Bueno, diarrea son abundante y acuosa, escaso dolor abdominal, no suele tener fiebre y producen cuadros de deshidratación. Sí pueden llegar a producir trastornos hidroelectrolíticos severos, hipotensión, taquicardia, oliguria, sequedad de piel y mucosa. Y los gérmenes son el cólera, el síndrome coleriforme, ¿no?
El otro es síndrome disenteriforme. Síndrome coleriforme. Las bacterias que pueden producir esto, el Vibrio cholera, Escherichia enteropatógena, el Staphylo aureus, el Clostridium perfidi, y algunos virus. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está quedando claro esto? Tengo una duda, doctor. Sí. En el power anterior que decía el mecanismo de acción, en el título te dice que sería el mecanismo de producción de las infecciosas, pero no sería de las acuosas, porque principalmente porque dice que en las infecciosas actúa en colon, y ahí dice intestino delgado. Las inflamatorias con el síndrome disenteriforme habitualmente afectación colónica. Desde el punto de vista clínico estamos hablando. Después las causas pueden ser inflamatorias por infección o no. ¿Queda claro? Bueno. Lo que pasa es que por ahí a veces se mezclan un poquitito los gérmenes, que si vos mirás son casi todos los mismos gérmenes que pueden actuar en un lugar u otro al final, ¿no? Pero lo que vemos desde el punto de vista clínico, para diferenciar una y otra, porque sí el disenteriforme claramente o es infeccioso o no infeccioso, y eso es lo que tenemos que tratar de diferenciar, sobre todo al comienzo. ¿Está? Bueno, entonces... Gracias. Entonces, ¿cuáles son las características de los dos grandes grupos clínicos de la diarrea? La no inflamatoria y la inflamatoria. Fíjense ustedes, las diarreas no inflamatorias, leucocitosis, bueno, uno de los estudios que se piden, leucocitos en materias fecales, en las no inflamatorias no hay leucocitos, en la inflamatoria sin duda que hay. Está presente el leucocito en materias fecales. Desde el punto de vista fisiopatológico, bueno, en las no inflamatorias, ¿no? Sin daño del epitelio intestinal, trastorno es funcional provocado por alguna toxina en general, y la inflamatoria, la inflamación y la lesión de la mucosa habitualmente ocurre, los gérmenes invaden la mucosa o dañan y producen por la producción de citotoxina, ¿no? Desde el punto de vista de la etiología, esto sí, no se separa mucho, pero sí la no inflamatoria, el cólera es lo que tenemos que tener bien presente y algunas otras bacterias y también algunos virus y parásitos. Y en la diarrea inflamatoria, bueno, la Shigella, Salmonella, ¿no? La Yersinia, algunas aeromonas, Clostridium difficile es otro de lo que aparece. Y desde el punto de vista clínico, las diarreas no inflamatorias son lo que denominamos síndrome coleriforme, y las inflamatorias, el famoso síndrome disenteriforme o disentería. Esto es para dividir, digamos, cómo nosotros comenzamos a estudiar a un paciente que tiene diarrea. Obviamente para tratar de diferenciar uno y otro cuadro y encuadrarle y definir una conducta, y encuadrar el diagnóstico, digamos, y definir una conducta terapéutica. Bueno, un interrogatorio, ¿no? Inicio, frecuencia y duración, ¿desde cuándo tiene diarrea? Bueno, desde hace 2 o 3 horas o hace 3 o 4 días, diarrea aguda, ¿no? Definir el concepto temporal para saber si puede ser una colitis infecciosa, una toxinfección, una disentería. Desde hace semanas, bueno, ya comenzamos a pensar en diarreas crónicas. Es decir, si de hace 3, 4 semanas suele tener diarrea con dolor abdominal, pujo, tenemos, a veces tiene moco y sangre, y tiene fiebre, y tenemos que comenzar a pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O en un colon irritable de acuerdo a las características de la materia fecal, hacer un interrogatorio adecuado, digamos. Bueno, desde la infancia tiene diarrea, bueno, acá ya hay que comenzar a pensar en los síndromes absortivos, y después el tipo, bueno, es continuo o intervalos, también de nuevo, porque las enfermedades inflamatorias intestinales suelen tener reagudizaciones, y en esos periodos o reactivaciones, en esos periodos son donde más sintomáticas se vuelven, ¿no? Bueno, es continuo o intervalo, bueno, y en ese intervalo hay estreñimiento, comenzamos a intentar definir colon irritable, ¿no? Seguramente después va a haber una clase de alteración en el colon y van a ver cómo se hace diagnóstico de colon irritable desde el punto de vista colon interrogatorio. Bueno, la causa más frecuente de diarrea intermitente que alterna con estreñimiento es el colon irritable. Bueno,
hay que descartar siempre, en toda circunstancia, tenemos que buscar si no hay solapado o esperando aparecer, no esperando, sino que incubando o en evolución algún proceso grave en todo esto. Bueno, y hay que interrogarle acerca de las características de la deposición, cómo son las deposiciones, qué cantidad, son líquidas o pastosas, tienen algún olor especial, ¿sí? Olor a jazmín, seguramente tiene alguno, y otro un olor intolerable. Bueno, pero hay que preguntarle, ¿no? Parece un chiste, pero en realidad no es un chiste. Hay que preguntar, ¿sí? Se acompaña de dolor, tiene moco, sangre o pus la materia fecal, hay que preguntar. Fíjense ustedes que las heces abundantes, líquidas, con dolor cólico periumbilical, que no cede con la defecación, tiene ruido hidroaéreo positivo, olor fétido, con alimentos sin digerir, proceden del intestino delgado o del colon proximal, digamos como para ir teniendo una idea. Y intestino delgado o colon proximal. Y si además tiene estas características, además tiene sangre o moco, y ya, acuérdense que la enfermedad de Crohn se llama ileitis terminal, y a dónde afecta el ilion terminal o la parte proximal del colon, o la parte derecha del colon. Y ya podemos ir sospechando alguna entidad que parece que por ahí desde el punto de vista diagnóstico es muy difícil de pensarlo, pero es simplemente porque no nos hacemos el análisis de las características nada más clínicas del paciente y de la materia fecal. Las heces de pequeño volumen, gelatinosas, con sangre o moco, ¿no? Raramente fétidas, que son precedidas por tenesmo rectal y alivian el dolor, suele proceder del colon izquierdo o recto. ¿No? Fíjense ustedes cuando después de eliminar la materia fecal, el dolor desaparece o se alivia mucho. Puede ser de colon izquierdo o recto. También en esa circunstancia, por ahí las colitis isquémicas suelen ser lo más frecuente. Bueno, el factor desencadenante, ¿no? Si se iniciaron la diarrea después de alguna comida, por ejemplo, pollo, mayonesa, huevos, crema, bueno, la toxina estafilocócica es la que más frecuente está, lo dulce casero también, huevos, los lácteos, salmonela, queso, la listeria, ¿no? Después de haber haber ingerido determinado alimento, por ahí los gérmenes más frecuentes son estos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde la ingesta? Esto sí es importante. Menos de 6 horas es una toxina que estaba preformada. Si es menos de 6 horas, es una toxina que estaba preformada. La toxina habitualmente está estafilocócica. Y esto tiene la particularidad de que la toxina estafilocócica no cambia las características organolépticas del alimento. Es decir, el alimento sigue siendo tan rico, tan sabroso como lo era antes. No cambia el olor, no cambia nada. Y nosotros lo comemos como lo comeríamos si no nos da diarrea. Es más, no vamos a comer si sabemos que nos van a dar diarrea. Entonces, esto ocurre generalmente en los meses de verano, ¿no? Toxina estafilocócica al Bacillus cereus. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó? Si pasó entre 6 y 14 horas, el Clostridium perfringens, puede ser. Más de 14 horas, algunos virus, ¿no? Virus, Shigella, Salmonella. Pero comió y a las 12 de la noche comió el postre y a las 4 de la mañana estaba corriendo al baño y llegó segundo. Bueno, entonces, eso es una toxina preformada. ¿Sí? Bueno, y también hay que buscar el aspecto epidemiológico. Otros miembros de la familia con los mismos síntomas, bueno, comieron todo lo mismo, ¿no? Para tratar de identificar el alimento. Ha viajado recientemente a otro país, bueno, la colitis mediana, diarrea al viajero, ¿no? Exposición a agua de manantial, los que van hacia excursiones y por ahí toman excursiones está muy de moda hoy día las caminatas y todo eso, cross country, no sé cómo se llama. Bueno, la ingesta de fármacos, bueno, algunos antiácidos con magnesio, la colchicina suele dar diarrea también, laxante, la dioxina, teofilina, propanolol, furosemida, antibiótico, etc., puede dar diarrea. Bueno,
los que tienen alguna correlación con algún alimento que ingirió habitualmente, la leche sobre todo, bueno, los hábitos sexuales, en algunas circunstancias hay que investigar por el HIV, ¿no? Y la proctitis, digamos, por el hábito. Y después, por supuesto, hay que interrogar siempre acerca de enfermedades crónicas previas, ¿no? Brote de reagudización de enfermedad inflamatoria intestinal, si ya no lo tenía, si tenía diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, si sabe que tiene divertículos o alguna malabsorción por isquemia vascular, está sobre todo en personas ancianas con signos de arteriosclerosis. Las colitis isquémicas se producen en las personas de más de 60 años y que tienen antecedentes cardiovasculares seguros, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidarse cuando, háblame, ¿qué sabe de la isquemia intestinal? Y bueno, la isquemia intestinal difícilmente le dé a una persona joven, salvo lo mismo que la pancreatitis aguda en una persona asintomática y joven, salvo en los maratonistas que corren distancia de más de 20 kilómetros por la isquemia intestinal que puede llegar a producir, si no, difícilmente. ¿Está? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, la isquemia intestinal, sobre todo en personas ancianas con signos de arteriosclerosis, diabetes, neuropatía diabética, alcoholismo, bueno, o los que tienen inmunodepresión. ¿Qué hacemos con una persona que tiene diarrea? Bueno, la anamnesis, sin duda, antecedentes familiares epidemiológicos, ya vimos lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Qué pasa con alguno de la familia si compartieron los mismos alimentos, tiene síntomas similares? Antecedentes personales, ¿no? Enfermedades crónicas, si lo tuvieran, intestinales o no, ¿no? O sistémicas, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune o algo así, que lo predispongan, y la enfermedad actual. Síntomas iniciales, diarrea, cólico, que el tipo de diarrea, náusea, vómito y fiebre, cuánto tiempo hace que tiene, tiempo de evolución, antecedentes similares, ¿no? Y de forma periódica para tratar de establecer una relación de si esto es una reagudización de una enfermedad isquémica intestinal o una enfermedad inflamatoria intestinal o de una enfermedad diverticular del colon, ¿no? Viaje reciente por la diarrea del viajero, hábitos sexuales, ya vimos por qué, y si toma algún medicamento o no. Y después tenemos que hacerle un examen físico. El examen físico siempre buscando signos y síntomas de afectación sistémica. Si no tienen signos y síntomas de afectación sistémica, ya la severidad es distinta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Valorar una valoración general, temperatura, sequedad de piel y mucosa, frecuencia cardíaca, presión arterial, si tiene 120 frecuencia cardíaca y 90, 60 y está chocado probablemente. Y sí, me fui 10 veces con una materia fecal líquida y gran volumen, y ya está. Entonces perdió 4 litros de agua y lo que le falta es... Pero eso, que parece una tontería, tenemos que buscar para hacer la interpretación y toma de conducta. Bueno, los niños siempre hacen una exploración otorrinolaringológica. Es bien sabido la relación que hay entre otitis en los niños y diarrea, ¿no? En el abdomen, lo que hay que buscar, palpar y ocultar, valorar el tacto rectal en algunas circunstancias, en la diarrea grave, en los ancianos, o en los VIH, o diarrea asociada a síntomas anales, ¿no? Eso, tacto rectal hay que evaluar y realizarlo. Y dentro de las exploraciones complementarias a realizar, si tienen indicación, fíjense ustedes que iniciales, si no hay signos ni síntomas de diarrea grave, ¿cuáles eran esas? La que no tiene compromiso sistémico, ya habíamos hablado, ¿no? Tiene menos de 24, 48 horas de evolución. No suelen precisarse pruebas complementarias, ¿no? Si se sospecha diarrea grave, ¿no? O síndrome urémico hemolítico, o parásito en ese, ¿no? Parásito en ese, bueno, si se sospecha diarrea grave, bueno, hay que ver qué es lo que solicitamos, buscar sangre oculta en la heces, parásitos, ¿no? Y realizar cultivo, digamos un coprocultivo bacteriológico y parasitológico. Y posteriores, después del ingreso, si no mejora en 4 a 7 días, sangre oculta,
parásitos en el ciclo reproductivo y leucocitosis en la S, ¿no? Esto inicialmente y posteriormente. Inicialmente hasta el tercer día. Después de las 72 horas, todas las la mayoría de las diarreas agudas por toxinfección alimentaria duran menos de 4 días. Ese es el concepto que tenemos que tener. Si pasan 4 días, tenemos que comenzar a pensar en otra cosa. Como normas generales, deposición de líquido, entonces, rehidratación oral, salvo si tiene, hay deshidratación grave o si tiene vómito, ¿no? En ese caso, la vía endovenosa sería la indicada. Líquidos orales con glucosa, electrolito y solución hiposmolar, siempre hiposmolar. Bueno, las famosas sales de hidratación oral, por ejemplo, la de la OMS, tiene 90 miliequivalentes de sodio, 20 miliequivalentes de potasio, 80 de cloro, 30 de bicarbonato, 111 miliequivalentes de glucosa. Diluir esto en 1 litro de agua. Son las famosas sobrecitos que vienen de sales de hidratación para ingerir, ¿no? Hay una limonada alcalina que tiene 3.5 gramos de cloruro de sodio, que eso se prepara en la casa, 1.5 gramos de cloruro de potasio, ¿no? 2.5 gramos de bicarbonato de sodio y 20 gramos litro de glucosa. Esto es lo que le llamamos limonada alcalina, que eso preparan en la casa cuando no se puede conseguir los sobrecitos de sales de rehidratación oral. ¿Cuándo indicamos esto? Cuando no tienen náuseas y vómito y cuando no hay diarrea grave. Diarrea grave, siempre la hidratación es por vía parenteral, digamos, o endovenosa. El tratamiento, soluciones para rehidratación oral ya preparada. Si tiene vómito, bueno, dar pequeñas cantidades de líquido en forma repetida. Si persisten, bueno, hay que darle antieméticos. Y evitar líquidos y alimentos que contengan lactosa. Salvo el yogur. No, el yogur ya la lactosa tiene una beta-galactosidasa. La lactosa es un disacárido de un azúcar, ¿no? Un disacárido que tiene una... En realidad la fórmula es una molécula de una hexosa más una pentosa, con una unión beta 1,6. Lo que pasa es que necesita la lactasa para romper y que se absorban. Y la lactasa, para digerir la lactosa, es una enzima inducida por sustrato, que si nosotros no estamos acostumbrados a tomar leche, nuestra lactasa que comienza a desaparecer y hay muy poco en el Ribetán cepillo. Las personas que están acostumbradas a tomar leche tienen lactasa y por lo tanto toman un vaso de leche y no pasa nada. Las personas que después de los 5 o 6 años dejaron de tomar leche pura, a los 18, 19, dicen, voy a tomar un vaso de leche, o a los 30, voy a tomar un vaso de leche, me dijeron que bueno. Toma un vaso de leche y a las 4 o 6 horas comienza con distensión, flatulencia, eructo, porque no tienen la suficiente lactasa. Hay que comenzar de a poquito para inducir la formación de lactasa. Bueno, y además la lactosa, como no se absorbe, pasa a ser hiperosmolar y aumenta la diarrea, digamos. El tratamiento, los dolores abdominales suelen mejorar. El dolor suele mejorar con el ayuno en las primeras horas, o sea que el no comer ya es suficiente. Hay que evitar los espasmolíticos tipo la iosina, por ejemplo. Hay que evitar los espasmolíticos porque estos pueden producir un hilio paralítico, ¿no? Reposo y calor local, abdominal. Y bueno, si precisa un analgésico y un antitérmico, paracetamol, 500 miligramos es lo que está indicado. Y después hablaríamos de los fármacos antidiarreicos. En general, no emplear fármacos antimotilidad o astringente, no hay que utilizar. Si se sospecha, bueno, más aún si la sospecha clínica de diarrea grave, o comprobando la existencia mediante el coprocultivo, no utilizar antidiarreico, antimotilidad o astringente. Contraindicado si se sospecha diarrea invasiva, ¿no? Peligro de megacolon tóxico, ojo con eso. Así que hay que interrogar muy bien, buscar los signos de compromiso sistémico, palpar el abdomen, auscultar el abdomen,
ver las características de las materias fecales. Bueno, están contraindicados los antidiarreicos en los niños, ¿no? Y la forma de diarrea aguda no grave son innecesarios porque el cuadro clínico es breve y se autolimita. Pueden ser útiles en algunas ocasiones en diarrea por hipermotilidad o secretoras. O sea que las únicas que pueden andar son en las diarreas con síndrome coleriforme, no en las disenteriformes que en líneas generales están contraindicadas. Los fármacos que se utilizan pueden ser la loperamida, el difenoxilato, fosfato de aluminio, sucralfato, algunos derivados del tanino, ¿no? O el racecadotrilo, que también conozco poco, pero la loperamida, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Inhibe el peristaltismo y las secreciones gastrointestinales, aumenta el tono del esfínter anal. Bueno, usar en diarreas agudas sin signo de gravedad en la que la reposición de líquido no sea suficiente. Bueno, ojo, que hay que ver porque a veces tiene efecto opiáceo central. También se utiliza el sucralfato, es un antiulceroso protector de la mucosa, ¿no? O la sal de aluminio en algunas circunstancias se pueden utilizar. También el carbón activado es un antidiarreico. Las pastillas de carbón son digamos que se utiliza como antidiarreico y absorbente de gas, con propiedades antiflatulentas, se usa como antídoto de emergencia fíjense, para absorber sustancias tóxicas. Su eficacia en el tratamiento de las diarreas estaría dada por la capacidad de absorber las toxinas y gas. Se aconseja espaciar la ingesta de cualquier otra medicación, por lo menos hasta que haya transcurrido 2 horas de su ingestión. Después de las 2 horas, recién si va a tomar otro medicamento se le puede dar, si no, queda atrapado en la pastilla de carbón. Bueno, las dosis son de 25 a 100 miligramos, se aconseja no superar los 4 gramos por día. Bueno, en la práctica se administran 2 comprimidos juntos al comienzo y luego 1 cada vez que ocurra deposición diarreica. Carbón activado suele ser lo que menos efecto colateral adverso tiene. Y después la sales de bismuto, que son la crema de bismuto, lo que más se utiliza, 3 gramos de bismuto metálico, más, bueno, la pectina 750. Bueno, estas drogas son usadas desde hace siglos en el tratamiento de la diarrea. Se usa lo que se usa es el subcitrato de bismuto coloidal y el subsalicilato de bismuto, ¿no? La cantidad, bueno, esto actúa en las diarreas por los siguientes mecanismos: evitan la colonización y la adherencia de la bacteria al epitelio, podría ejercer funciones bacteriostáticas y bactericidas, y podrían inactivar o inhibir la secreción de enterotoxinas y podrían tener actividad antisecretora. Todas estas son las funciones que tienen las sales de bismuto, ¿no? Y por eso también la sal de bismuto y el carbón activado son lo que, fíjense ustedes, muy pocas contraindicaciones tienen. ¿Está? Y lo que nosotros más utilizamos es lo que más contraindicaciones tiene. Pero bueno, debe ser que tenemos suerte. Las personas vienen hechas a prueba del médico a veces. Los antibióticos. Inicialmente no tienen indicación de antibiótico en ninguna diarrea, salvo que tenemos coprocultivo positivo, tenemos que emplear el antibiótico adecuado, pero solo serían indicados en menos del 5% de los casos de diarrea aguda. Se planteará en forma empírica si un paciente con gastroenterocolitis presenta cuadro séptico, ¿esto qué significa? Compromiso sistémico. ¿Está? Diarrea inflamatoria con sospecha de Shigella o Escherichia coli esteroinvasiva, enseguida, que tenga factores de riesgo, algún tipo de inmunodepresión, ¿no? No se prevé el traslado al hospital, es decir, en lugares muy alejados, entonces, o con algún inconveniente de acceso a los sistemas de salud, por eso se puede estar indicado, ¿no? Y si sospecha diarrea aguda grave, previa toma de muestra para cultivo, es decir, tomar la muestra urocultivo, el coprocultivo bacteriológico y parasitológico y comenzar el tratamiento en ese caso. Bueno, los antibióticos, los indicados en infecciones por Shigella, Giardia, amebas, cólera, Yersinia, Escherichia coli enteropatógena, ¿no? Salmonella en pacientes de riesgo más de 50 años, los que tengan alguna enfermedad autoinmune, colagenosis, diabetes o inmunosuprimido, o una enfermedad cardiovascular o una valvulopatía. El paciente que tiene enfermedad cardiovascular, dentro de las enfermedades cardiovasculares, el 75-80% están ligados a eventos isquémicos,
o hipertensión con factores de riesgo para tener isquemia intestinal crónica. Por eso es que en estos casos tenemos que pensarlo siempre en los pacientes que tienen diarrea. Ahora, diarrea de viajero para cortar el cuadro. ¿Cuál es el antibiótico ideal? Que el que se administre por vía oral, ¿no? Se administre por vía oral, absorbible, activo frente a la mayoría de los gérmenes, preserva la flora saprofítica del colon, ¿no? Habitualmente utilizamos alguna quinolona como la norfloxacina o la ciprofloxacina, ¿no? La única desventaja es que están contraindicados hasta los 17, 18 años, digamos, mientras contraindicada en edades de crecimiento. Bueno, en el embarazo y en la lactancia. La alternativa a esto son la amoxicilina clavulánico y el cotrimoxazol, o sea, la trimetrosprima sulfametoxazol. Esto es un resumen, digamos, para la valoración de los pacientes con diarrea aguda, ¿no? Anamnesis, se deben valorar los antecedentes personales, ambiente epidemiológico, ¿no? La incompetencia del paciente y la duración de la diarrea, la inmunocompetencia, digamos. En el examen físico, bueno, a través de interrogatorio de examen físico debemos ser capaces de establecer la gravedad de la diarrea, la que depende del número de posiciones, el volumen de esta, el aspecto de las heces y el compromiso sistémico. Con esto evaluamos la severidad. Dentro de los exámenes complementarios se deben solicitar cuando existen afectación clínica severa, inmunodepresión, diarrea de más de 3 días de duración, ¿sí? O cuando sean varios individuos, hay un brote epidémico. ¿Está? Desde el punto de vista terapéutico en una diarrea, entonces la mayoría de las diarreas agudas son autolimitadas, menos de 72 horas, no requieren tratamiento específico en el paciente inmunocompetente. ¿Está? Entonces, esto es un resumen del manejo general de las diarreas. Bueno, la mayoría de las diarreas infecciosas del adulto inmunocompetente son autolimitadas y evolucionan favorablemente solo con tratamiento sintomático de la evaluación, ¿no? La hospitalización y la terapéutica parenteral se reservan para casos de deshidratación severa o intolerancia a la vía oral. Las precauciones de contacto son necesarias para evitar la diseminación. El examen bacteriológico identifica el germen y tiene importancia epidemiológica. Y el tratamiento antibiótico, fíjense ustedes, clave, está indicado en casos graves, presencia de fiebre, diarrea con sangre, duración de más de 3 días, antecedentes de viaje reciente a un país con condiciones sanitarias deficitarias, ¿no? Famosos países del tercer mundo o en vías de crecimiento. Bueno, la diarrea aguda, dentro de los aspectos microbiológicos que podemos decir, que el diagnóstico etiológico solo se hace en el 25% de los casos, y de estos el 58% son bacterianas, 23% parasitarias, y el resto son por virus. De la bacteriana, la Salmonella Campylobacter en su mayoría, ¿sí? Y esto es, digamos, un algoritmo de seguimiento como, digamos, de abordaje general de la diarrea aguda, ¿no? Entonces, antecedentes y epidemiología, y establecer siempre en los antecedentes la inmunocompetencia, ¿no? Siempre hacer una exploración física, signo de deshidratación, taquicardia y oliguria. Taquicardia y oliguria, esto habla de compromiso sistémico y de deshidratación severa. El examen de la S, si en la S tiene leucocitos, presencia de leucocitos en heces o en sangre. Si tiene signos y síntomas sistémicos, son estas la probabilidad de enfermedad de mucosa, enfermedad bacteriana invasiva, salmonella viral. Si no tiene, y tiene náusea y vómitos, gastroenteritis viral, intoxicación alimentaria o colon irritable. Cuando se internan los pacientes con diarrea, signos y síntomas de gravedad, bueno, diarrea invasiva, cuando hay deshidratación, hipotensión, hipotermia o hipertermia, taquicardia o taquipnea, bueno, está hablando de alteración sistémica, leucocitosis y leucopenia, ¿no? Signo de hipoperfusión y alteraciones de la coagulación. Cuando hay petequia, diarrea con petequia y alteración neurológica, ya obviamente, y comió hamburguesa, media cruda, bla, 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 ya estamos hablando de un síndrome urémico hemolítico, ¿no? También, cuando tiene rectorragia importante, dolor abdominal, ¿no? Intenso no controlable, enfermedad subyacente grave, edad avanzada, vómitos refractarios que impidan la
hidratación por vía oral, diarrea aguda en infecciones por VIH se interna, no resolución del cuadro en 7 días, necesidad de pruebas especializadas como por ejemplo la proctosimoidoscopía, cuando hay que hacer un estudio especializado de tercer nivel, sin duda que se deben internar. Bueno, dentro de las causas, ya dijimos, no infecciosas, fármacos, adictivo alimentario, tóxico, enfermedad inflamatoria, enteritis por radiación, sepsis, inflamación pélvica. Bueno, del laboratorio, si hay gravedad, ya dijimos lo que hay que pedir y buscar. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hablamos de aneurisma, de aorta abdominal o de diarreas? Doctor, Sí. el tratamiento del aneurisma roto y el tratamiento preventivo sería la colocación de la endoprótesis en los dos casos. No, el tratamiento del aneurisma roto es quirúrgico. La cirugía puede ser, en algunas circunstancias, de acuerdo a la anatomía, digamos, de la arteria, puede ser endoprótesis o reconstrucción quirúrgica, pero es quirúrgico, digamos, las técnicas y todo eso no es motivo de la clase, pero es la reparación quirúrgica. ¿No? Y después el tipo de prótesis que se pone, si es por arriba de la renal, por debajo de la renal, cuáles son los estudios prequirúrgicos y las técnicas, no vamos a charlar de eso, yo creo que no. Si les interesa, por ahí podemos conversar en algún punto, digamos, pero tenemos que hacer el diagnóstico clínico y la indicación, desde el punto de vista estrictamente de la medicina interna, ¿no? Después, la parte quirúrgica también podemos charlar en otro punto, digamos. ¿Queda claro? Bueno, y por supuesto, cuando se hace la indicación. Saber que tenemos una persona que tiene un diámetro de una aorta de 3 centímetros, 3.5 centímetros, a los 6 meses tiene 3.7 centímetros. A los 6 meses siguientes tiene 4.4, creció más de 5 en un semestre. O sea que, y el crecimiento nunca es sincrónico. No sabemos cuánto va a crecer ni en qué tiempo va a crecer. Por eso es que las indicaciones, por ahí a veces, lo que queda estrictamente dicho en un libro, por ahí a veces no es lo suficiente, no es la realidad que ocurre en lo que nosotros vemos diariamente, ¿no? Pero sí se puede hacer un recopilado y un compilado y para tener idea de las estadísticas. Sabemos que el aneurisma que tiene más de 5 centímetros probablemente tiene más de 40% de probabilidad de romperse en el próximo año. Deberíamos indicar la cirugía. El que tiene menos de 5 centímetros pero está sintomático, tiene síntomas, tiene dolor, algo está pasando dentro de la pared del aneurisma, ¿no? Algo está pasando dentro de la pared, hay hemorragia, microhemorragia, filtraciones, y eso condiciona la probable ruptura. Y sabemos que un aneurisma roto tiene una mortalidad del 80%, que la mitad no llega al quirófano. Fíjense ustedes, entonces, y de los que se operan, la otra se muere la mitad. O sea que, por eso es que tenemos que actuar de esa manera. ¿Queda claro? Ahora, ¿quieren hablar desde el punto de vista de las técnicas para corregir? No es motivo de la clase. Si quieren, charlamos en algún punto, las colocaciones, el tipo de prótesis, las prótesis con chimenea, sin chimenea, pero no tiene mucho sentido hablar de eso. Ya sé, vos vas a hacer cirugía vascular, por eso. ¿No? Pues interesante, ¿sí? Doctor, Bueno. Sí. Yo que dijo en la aneurisma también de que cuando tienen una insuficiencia renal, ¿me quedo solo con la radiografía o hay otra técnica más? No, pero yo dije, no, ojo con los contrastes iodados cuando hay insuficiencia renal. Y ojo con los contrastes iodados cuando el paciente tiene riñón sano. Y ojo con los contrastes iodados cuando tiene un solo riñón. Porque ya el solo hecho de hacerle un estudio con un contraste iodado puede hacer que tenga una insuficiencia renal aguda o desencadenar alguna reacción renal que termine no solo con la insuficiencia renal aguda por contraste, sino que a partir de ahí los riñones quedan con un funcionamiento distinto después. Por eso es que hay que hacer una profilaxis para la nefropatía por contraste, que eso es importante, hay veces que no le dan importancia.
urea de 1 gramo, le vamos a hacer un contraste para tal cosa. No. Si una urea de 1 gramo hay que mejorar la función renal primero, porque seguramente le falta líquido encima, le falta agua, está isquémico. Riñón isquémico ya tiene una agresión por la isquemia. Le pusimos que si la gentamicina tiene una agresión por un antibiótico. Está con mediadores inflamatorios y encima le ponemos nosotros un contraste. Se va a fundir el riñón. ¿Entienden cuál es la forma de pensar, digamos? ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Y podemos utilizar otras técnicas. Por ejemplo, el ecodoppler hoy día te da el 95% de la información que te daba una arteriografía antiguamente. Por ejemplo. Bueno, vamos a hablar. Sí. El tratamiento de la gastroenterocolitis es de acuerdo a la sintomatología, o sea, ¿cómo es? De acuerdo a en principio, el reposo intestinal, eso solo suele calmar los dolores. Si tiene fiebre, agregarle un paracetamol, ¿no? 500 miligramos de paracetamol, y carbón activado sería lo más indicado, sal de bismuto. Evitar iosina, entonces. Hay hidratación por vía oral. La hidratación puede ser con sales, obviamente evitar los lácteos, porque eso sí puede acelerar el tránsito, ¿no? Y reposo intestinal por 24 a 48 horas. La gastroenterocolitis sin signo de severidad en una persona inmunocompetente. ¿Listo? Perfecto. Gracias, sí. Bueno, la isquemia, colitis isquémica, afectación colónica producida por insuficiencia de aporte sanguíneo, como cualquier isquemia, para la necesidad de la mucosa del colon, y como consecuencia de obstrucción, vasoespasmo y o hipoperfusión de la vasculatura mesentérica. Fíjense, como consecuencia de oclusión, eso estamos hablando de arteriosclerosis. Vasoespasmo, esto es funcional, ¿no? Vasoespasmo por redistribución de flujo sanguíneo, los atletas, por ejemplo. Hipoperfusión, estamos hablando de alteración, ¿cómo se llama ese síndrome que tiene una hipoperfusión sistémica, con una alteración de la perfusión sistémica, con desviación y derivación del metabolismo hacia el metabolismo anaeróbico? ¿Es un síndrome o un estado? Como ustedes quieran llamarlo. Hipertiroidismo. ¿Cómo? Hipertiroidismo. Hipoperfusión sistémica. Shock. Claro. ¿Viste que es simple? ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes creen que el shock se habla solo cuando hablamos de cardio. Que se habla solo, no. El shock puede producir también la colitis isquémica. Bueno, entonces eso va a desencadenar una alteración en la perfusión insuficiente para las necesidades, va a desencadenar. Bueno, se reconoce desde los años 60, justamente después de los aneurismas aórticos, fíjense ustedes. Desde el punto de vista epidemiológico, la colitis isquémica es la causa más frecuente de la isquemia, ¿no? De la isquemia en el intestino. 1 de cada 2.000 ingresos hospitalarios se presenta principalmente y acá, mayores de 60 años, en estado de hipercoagulabilidad, ¿no? En las poligloburias, en las polisistemias, en la hipergamaglobulinemia, en los síndromes nefróticos, ¿está? Pueden producir síndrome. Estas intervenciones quirúrgicas de la aorta abdominal, claro. ¿Cuáles son las ramas, las primeras ramas de la aorta abdominal? Claro, puede ser el tronco celíaco, puede ser la mesentérica superior, la mesentérica inferior, ¿no? Bueno, que tengan historia de cardiopatía isquémica, si tienen enfermedad arterial coronaria, tienen en todos los territorios seguros, insuficiencia arterial periférica, enfermedad del tejido conectivo o diabetes mellitus. O sea que estos son factores de riesgo para tener, y hay que pensar en colitis isquémica, ¿no? Bueno, la hipoperfusión colónica, una alteración de la circulación local, ¿no? Puede ser idiopática espontánea, oclusión vascular mayor, arteriosclerosis, trombosis, embolia, o alteración de la circulación sistémica. Cuando es por alteración de la circulación sistémica, puede ser por shock, insuficiencia cardíaca,
Las arritmias que desencadenan lo mismo, las anemias, la oclusión colónica, ¿no? Alteraciones hematológicas, abuso de coca produce vasoconstricción. Digamos que la hipoperfusión puede ser por alteración de la circulación local o alteración de la circulación sistémica, ya vimos nosotros. ¿Está? ¿Cómo se puede clasificar entonces? Puede ser no gangrenosa o gangrenosa, la no gangrenosa puede ser transitoria, es reversible, ¿no? Y la crónica habitualmente es irreversible. Y produce la colitis crónica segmentaria y la forma constrictiva, digamos, puede ser oclusiva o no oclusiva, cualquiera de las dos, ¿no? Siempre que haya, digamos, oclusiva, obstáculo al flujo sanguíneo, y la no oclusiva no hay obstrucción segura. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, que es lo que nosotros podemos ver, hemorragia de la submucosa y edema, cambio inflamatorio inespecífico, congestión vascular, y esto va a producir pérdida de mucina, lesión de células más superficiales y degeneración de la arquitectura de las tripas. Infiltrado en lámina propia, y ahí aparecen infarto de la mucosa, hemorragia en parches en la mucosa intestinal y del territorio que está isquémico, ¿no es cierto? Y la anatomía patológica, bueno, los cambios morfológicos varían con la duración y la gravedad de la isquemia, obviamente. Puede ser leve, moderada o severa, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, la clínica depende de la extensión y gravedad de las lesiones anatómicas y severidad de la isquemia o de la obstrucción arterial, o del tiempo de isquemia en los casos de shock, ¿no? Bueno, tiempo en el que se establece la isquemia, resistencia a la hipoxia, ¿sí? Defensa de la pared frente a la infección, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que una enfermedad abdominal aguda al paciente mayor de 60 años sin antecedentes de enfermedad colónica, tenemos que pensar en que hay una isquemia colónica segura. Es decir, salvo que tenga diarrea sanguinolenta, sin dolores, por ahí puede ser una enfermedad diverticular, pero también a veces los divertículos se perforan, hacen las microperforaciones, tienen dolor abdominal y desencadenar diarreas también sanguinolentas. Es decir, lo mismo, hay que interrogar bien para hacer diagnóstico diferencial. Pero sí, en una persona de más de 60 años que tenga un dolor abdominal y comience con signos de ángulo intestinal, y hay que pensar en isquemia. Bueno, el método diagnóstico de la colitis isquémica se establece mediante la clínica, fundamentalmente clínica, el examen físico, datos de laboratorio, bueno, cervical, LDH, radiografía simple, hay que hacer un enema opaco, digamos, colonoscopía, bueno, de elección, el Doppler vascular fundamentalmente, y se ven digamos, la placa aterosclerótica, o se ve en el ingreso de la mesentérica superior la placa oclusiva, y se ven los flujos. Y obviamente, para hacer diagnóstico, el estándar de oro, o el gol estándar, digamos, sería la arteriografía del territorio intestinal. ¿A qué le llamamos gangrena de colon o colitis necrotizante? Bueno, la forma más grave e infrecuente, ¿no? Se debe a una obstrucción brusca de una arteria de grueso calibre, bueno, por lo menos de segundo orden. Es propia de los ancianos con arteriosclerosis avanzada y mala situación cardiocirculatoria. Es decir, ¿qué es lo que fundamentalmente tiene que tener? Arteriosclerosis y alguna alteración en la función cardíaca. Es decir, tiene que tener insuficiencia cardíaca, lo más probable, ¿no? El infarto isquémico de colon rápidamente son infectados, bueno, apareciendo gangrena. Es una persona que, ¿cuál le parece que puede ser el elemento clínico clave? Dolor abdominal, puede tener antecedentes de diarrea sanguinolenta o tener dolor abdominal con diarrea sanguinolenta, distensión abdominal alterada, ilio, paralítico, obviamente por isquemia, y alteración hidroelectrolítica sistémica severa rápidamente progresiva, obviamente con signos de shock y acidosis metabólica severa con muerte probablemente. La gangrena de colon, bueno, síntomas, dolor en el área afectada, generalmente fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo, de instauración brusca, seguido a las pocas horas de ilio, paralítico y peritonitis. ¿Está? Ese es el cuadro. Puede haber rectorragia, habíamos dicho, y signos de compromiso sistémico, alteración hemodinámica y shock. ¿Queda claro? Bueno, la muerte es inevitable si no se opera al enfermo con resección de la zona necrosada, pero rápido. Eso tiene que ser una cirugía
de emergencia. ¿Sí? El diagnóstico, bueno, laboratorio, acidosis metabólica, habíamos dicho, LDH-SPK, fosfatsacarina, la acidosis metabólica incoercible, de difícil reversión, la radiografía simple de abdomen y el edema opaco, bueno, a veces en la gangrena el diagnóstico es fundamentalmente clínico, hay que sospecharlo y hay laparotomía exploradora, un abdomen agudo quirúrgico. Ni siquiera hacemos diagnóstico de causa. ¿Queda claro? Ni siquiera se hace diagnóstico de causa. Con el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico se le indica la laparotomía exploradora. ¿Está? Después tenemos la colitis isquémica, bueno, no gangrenosa, es la forma más frecuente. Un factor importante es la distensión abdominal, ¿no? A veces la distensión también puede desencadenar isquemia y la isquemia puede producir distensión. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la distensión, la producción de gases, los factores, esos factores antigases, que los que absorben gases son importantes en el manejo intraluminal de estos pacientes. Bueno, en los síndromes de oclusión intestinal baja, el riesgo de perforación isquémica del ciego aumenta, ¿no? Conforme le hace el diámetro de la luz. Cuanto más va aumentando el diámetro de la luz del colon, más probabilidad de que se perfore el ciego. ¿Está? Hay un máximo riesgo cuando el diámetro del ciego supera los 12 centímetros. El diámetro del ciego supera los 12 centímetros. Y esto comenzamos a hablar de lo que entra dentro de lo que se llama megacolon tóxico. ¿Está? Colitis isquémica no gangrenosa, bueno, los síntomas son dolor súbito, hipogástrico, fíjese, fosa ilíaca izquierda o cólic, abdomen, bueno, blando, depresible o contractura regional, tacto rectal puede mostrar heces sanguinolentas, siempre en la isquemia, en algún momento evolutivo aparecen las heces sanguinolentas, rectorragia o hematoquesia, habíamos hablado cuando hablábamos de hemorragia digestiva baja, bueno, en la fase tardía puede producir síntoma de suboclusión intestinal por estenosis o cicatriz. Cuando las colitis isquémicas no gangrenosas se hacen crónicas, pueden producir estenosis cicatrizal del colon. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, una placa simple, puede haber aumento de gases, ¿no? Con nivel hidroaéreo. En el enema opaco se observan lo que se denominan impresiones digitales, que son parches de edemas en la mucosa, ¿no? Parches de edema o inclusive hemorragia submucosa, que es lo que parece ser que producen impresiones digitales. Bueno, en las fases tardías, cicatrizal, hay estenosis. La arteriografía en estos casos suele mostrar las obstrucciones de los troncos gruesos, pero no las alteraciones en la arteria de menor calibre. La arteriografía, sin duda, siempre muestra, sobre todo en el intestino, los troncos gruesos. Bueno, colitis isquémica, sospecha de colitis isquémica, ya dijimos cuándo debemos sospechar. Las personas de más de 60 años, con cierto grado de insuficiencia cardíaca, tienen arritmia, tienen antecedentes de enfermedad vascular periférica o enfermedad vascular coronaria, entonces siempre buscar esos elementos para la sospecha clínica desde el punto de vista del dolor abdominal y ausencia de signos de peritonitis cuando no hay necrosis de la pared. Radiografía simple sin alteraciones sí puede tener dilataciones y nivel hidroaéreo. Bueno, la colonoscopía puede ayudarnos para el diagnóstico, sobre todo porque nos permite tomar biopsia. Y la biopsia de las isquemias, de las colitis isquémicas, suelen ser muy parecidas en la anatomía patológica a las enfermedades inflamatorias intestinales. Hoy, dicho sea de paso, también es un diagnóstico diferencial. Bueno, diagnóstico diferencial, enfermedad inflamatoria, colitis infecciosa, obstrucción intestinal, enfermedad ulcerosa, cáncer de colon, diverticulitis aguda, colitis pseudomembranosa, vólvulo y pancreatitis aguda. La colitis isquémica o el tratamiento depende de la etiología y la gravedad, sin signo de gangrena o perforación, actitud, expectación, mejorar el flujo sanguíneo, corregir el hematocrito, mejorar el flujo sanguíneo, evitar dilatación intestinal y alimentos que produzcan gases, dieta absoluta, líquido endovenoso, antibióticos, resolución clínica y radiográfica en 1 o 2 semanas. Bueno, gangrena,
de la pared, cirugía de urgencia. Ya había. Hã? ¿Qué pasó? Eu tenho aula 2 meses. Vai terminar isso aqui, eu vou ter pouco tempo para. Já vai, bota carne para fritar com sal, pelo menos. ¿Qué es lo que está pasando? No les escucho bien a ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, en algunas circunstancias las colitis crónicas pueden producir, bueno, las inflamaciones intraparietales de la mucosa, se suelen tratar con enemas de corticoides, ¿no? En las segmentarias crónicas, ¿sí? Y cuando hay estenosis segmentaria, la resección quirúrgica de la zona, ¿no? Y después tenemos el infarto de intestino delgado, infarto intestino mesentérico también se llama, es una oclusión súbita de la mesentérica superior. 50% de las veces hay aterosclerosis, fíjense ustedes, ¿no? La mesentérica superior, el 50%. Arteriosclerosis, 90% de las veces, vasculitis, panarteritis nodosa de disección de la aorta, embolia, los eventos embólicos en los pacientes que tienen fibrilación auricular es frecuente. El infarto puede ser no oclusivo, 25%, y hay espasmo prolongado, o a veces hay oclusión venosa. La oclusión de la arteria en forma súbita va a producir una necrosis intestinal. Y la mesentérica superior, ¿se acuerdan lo que irriga la mesentérica superior? Irriga desde el ángulo de Treitz, o sea, todo el yeyuno, todo el ilion, hasta el colon transverso. O sea, si se ocluye la mesentérica superior, se va a producir una necrosis de todo el intestino delgado fundamentalmente, y el cuadro clínico es un abdomen agudo con shock de instauración en poco tiempo, con acidosis metabólica incoercible, distensión abdominal y signos de compromiso sistémico, sin signos peritoneales por lo menos por 48 a 72 horas. Ese es el punto de vista clínico. Bueno, la patología, bueno, las asas son hemorrágicas, purpúricas, negras, parecen una morcilla. ¿Sí? Hay necrosis transmural, colonización bacteriana, inflamación, bueno, y gangrena húmeda. La clínica, en las personas con arteriosclerosis son las que más se ve, cardiopatía, dolor abdominal, 15 a 30 minutos luego de comer, aparece súbitamente, intenso, puede haber fiebre, vómito, distensión. Puede haber 1 o 2 episodios de diarrea sanguinolenta luego del dolor, pero después ya no hay más nada. Shock, peritonitis y muerte en 24 a 48 horas. Esto es la evolución, ¿no? Desde el punto de vista de la colitis isquémica, alteración de la superficie sistémica que puede provocar dolor abdominal, postprandial, diarrea, ¿no? Con sangre autolimitada. Esto es lo que algunos, fíjense, alteración de la circulación sistémica que puede provocar dolor abdominal, postprandial y diarrea con sangre autolimitada. Esto es lo que se llama ángor intestinal. Ángor intestinal, cuando la persona, y aparecen los viejitos, ¿no? Frecuentemente pacientes más de 60 años, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, consumo de coca, vasculitis, bueno, en los viejitos que tengan alguna alteración cardiovascular, insuficiencia cardíaca, entonces ellos cada vez comen menos, ¿no? Más frecuente el ángulo esplénico y descendente, el sigma, y después si ustedes leen la circulación colónica, se van a explicar por qué el ángulo esplénico del colon es más afectado. Las lesiones severas dejan secuelas como úlcera o estenosis crónica segmentaria, ¿no? Bueno, que se pueden prevenir con el diagnóstico temprano por tomografía o por videocolonoscopía. En estos casos se ve la hemorragia submucosa. Bueno, el tratamiento se relaciona con la mejora de la circulación sistémica y el reposo digestivo. Mejora la circulación sistémica, es decir, tratamiento adecuado de la insuficiencia cardíaca, que no tenga anemia, ojo con la vasculitis, y el tubo digestivo no hay que darle las comidas como nosotros estamos acostumbrados, digamos, sino que tiene que ser poco volumen mantenida en el tiempo. Si no, cuando comienza a trabajar el intestino, comienza a tener dolor. Y yo acá voy a terminar la clase de hoy. Ahora viene todo lo que tendría que ver con las
enfermedades inflamatorias, las colitis actínica o por irradiación, ¿no? Que habitualmente tiene relación con la radioterapia, digamos, ¿no? Se produce como consecuencia del tratamiento radioterápico del cáncer ginecológico, vejiga, próstata y recto. El recto es el segmento más afectado, seguido el colon sigmoide. Las consecuencias más frecuentes son hemorragia, anemia, se pueden anemizar, pueden producirse fístulas, estenosis o malabsorción, como consecuencia de las colitis actínicas. Bueno, y produce dos grandes efectos, digamos, los efectos agudos, ¿no? Que son efectos agudos radioterápicos inducidos, ¿no? Y los efectos crónicos. Esto lo van a leer ustedes y con esto ya terminamos. Así que les dejo. Yo le estoy debiendo las 3 clases anteriores que ni bien pueda entrar, lo voy a pasar. Con el cuestionario que también le estoy debiendo. Así que ahora les dejo hasta la próxima. Tal vez la semana que viene tenga que darles estudio del paciente con ictericia. Si no hay otro, capaz que lo doy yo. Así que nos vemos la semana que viene. Que pasen bien. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.